Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta sesión vamos a ver el tema de iniciación deportiva. Em, la intención de este tema es principalmente dar conceptos y estrategias principales para la forma en la que se puede aplicar la iniciación deportiva, dependiendo mucho del deporte. Entonces, em, hay que recordar que todo parte de si yo sé cuál es el concepto de esto que estoy hablando, es mucho más probable que lo pueda aplicar de una mejor manera. Entonces tenemos que la iniciación deportiva es un proceso de enseñanza-aprendizaje para poder adquirir conocimiento sobre un deporte y que tengas esa capacidad de ejecutar dicho deporte. Obviamente, desde que se toma contacto con esta modalidad deportiva hasta que eres capaz de jugar o practicarlo con una adecuación a esa estructura funcional. Es decir, que logras cumplir con las reglas pues estas reglas como sociodeportivas, en las cuales todos tienen o cada uno de los deportistas tiene un papel, ya sea deportes individuales, donde obviamente pues el papel es protagónico, y puede ser en deportes de operación o cooperación o oposición. Entonces, veremos que todo este tema surge de que la formación de un deportista tiene diferentes etapas. Hay tantas etapas y autores como nos queramos como echar a un clavado. Hay, digamos, 4 autores principales. Em, en una búsqueda como muy genérica, podríamos decir que entre los 4 y los 6 años, todo es una etapa como súper lúdica, obviamente son reglas muy flexibilizadas, no es como una estructura deportiva de competencia como tal. Por lo tanto, todo está dirigido al desarrollo de esta parte sensitiva, ¿no? Los juegos libres en los que pues tú planteas como una idea bastante simple y generalmente está muy relacionado con las capacidades coordinativas. La etapa de iniciación, aquí por ejemplo en este primer caso, se presenta de los 7 a los 9 años y se caracteriza por tener juegos predeportivos con reglas adaptadas. No quiere decir que no puedas ya como tal aplicar el deporte, pero uno de las formas más apropiadas para enseñar los deportes y sobre todo que sean distintos deportes es con juegos predeportivos que combinan diferentes reglas o incluso movimientos de varios deportes en una sola actividad. Y esto te da un campo no solo de motricidad más amplio, sino también a nivel de pensamiento táctico creativo. Y bueno, ya de ahí en adelante, la etapa de especialización inicial que comienza de los 10 a los 12 años, en donde ya se ven mini deportes con un enfoque táctico. Aquí sí ya se busca desarrollar en los deportistas este pensamiento que diga con qué estrategia o con qué movimientos o con qué tipo de acciones es más fácil que ganes. Entonces, eso sería como a grandes rasgos cómo es tan importante o destacar la importancia de la iniciación deportiva, que te da como ese bagaje, no solo técnico, sino también del pensamiento táctico. Por otro lado, tenemos a otro autor que menciona que hay una etapa de formación motriz básica hablando de cómo llevar a alguien desde la nada hasta el alto rendimiento, ¿no? Entonces, hay una etapa de formación motriz básica que es entre los 9 y los 10 años. Si lo viéramos por estadios de niveles de primaria, por ejemplo, estamos hablando que entre tercero y cuarto de primaria se estaría dando esta formación motriz básica. No que apenas la empieces a ver, sino que ahí haces mucho énfasis en ya dar las pautas, sobre todo técnicas, de todas estas cuestiones de habilidades motrices básicas, por eso se llama así, que sepan caminar, y no solo cognitivamente, o sea, que sea algo efectivo y eficiente el cómo se desplazan, el cómo pueden saltar, el que tengan esta capacidad de agilidad de combinar diferentes movimientos. De ahí ya viene la etapa de iniciación. Este autor maneja que es entre los 9 y los 12 años. Entonces vean cómo cambia entre ciertas perspectivas. Hay algunos que dicen desde los 7 y hay otros que dicen, no, 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 aguántate, entre los 9 y los 12, porque antes tenemos que asegurar que esta persona sepa moverse.
De hecho, digamos, se comparten como opiniones de cuáles deberían de ser los primeros deportes en los que, pues, sería importante que cualquier niño o niño se pudiera integrar. Definitivamente, de los primeros destaca natación por también estas cuestiones como sensitivas y perceptivas, de que entre más chiquito, pues menos consciente estás del posible peligro. Es más como dependiente de las sensaciones de que el agua esté tibia, de que esté caliente, porque si está fría pues obviamente lo vas a rechazar, pero es como un poquito más fácil. Otra es el atletismo, es un deporte individual de tiempo y marca donde justamente los desplazamientos, los lanzamientos y los saltos, pues son como lo que te va a brindar de experiencia motriz. Y por otro lado, gimnasia, que ahí pues es mucho como las rodadas, el control del cuerpo. Entonces, es lo que, por ejemplo, cuando hablamos de ejercicios gimnásticos, el dar marometas, el aprender a dar vuelta de carro, parada de manos. Estamos hablando de que es parte de la formación motriz básica, no solo de que te toque ir a gimnasia, ¿no? Em, ya después de la etapa de iniciación, tenemos una segunda etapa de iniciación que, por ejemplo, otros autores lo llaman especialización inicial. Entonces, hay como muchas formas de verlo. Lo que les estoy tratando de mostrar aquí es que dependiendo del contexto en el que estés y el deporte del que se trate, y obviamente pues conforme tú vayas observando de esto me está funcionando en estas edades, estos contenidos no me están funcionando en estas edades, pues se van a mover esas edades. Por eso no es tan importante que te aprendas específicamente, no es que es a los 7, no es que es a los 9, sino que comprendas cuáles son los contenidos. En esta segunda etapa de iniciación va muy enfocado a ya crear como un sistema táctico en la mente de nuestros deportistas y ya es cuando tenemos como esta experiencia de ya he pasado por los diferentes roles que existen en el deporte, las diferentes modalidades deportivas, y empiezo a ver como cuál me gusta más, en cuál destaco más, o también en esta segunda etapa de iniciación es cuando los profesores nos han ayudado a ver de, ¿sabes qué? O sea, sí está dando marcas, está no pensando como en rendimiento, sino como comparando sus propios resultados con los de otros compañeros de las mismas edades y dices, pues, ¿sabes qué? O sea, yo veo que le está costando mucho trabajo, se está quedando, vamos a probar con otras cosas. Que, ojo, no quiere decir que si no eras, digamos, muy destacado en las primeras, en los primeros años de un deporte, pues que nunca lo seas. O sea, hay algunos deportistas que son muy buenos en el rendimiento, pero en su infancia o en su juventud inicial, pues eran el promedio o bajos, ¿no? En rendimiento. Luego ya tenemos una primera etapa de perfeccionamiento. Aquí ya estamos hablando de la especialización, que va de entre los 14 y los 17 años. Aquí sí ya estamos hablando de competir, ¿no? No es que nosotros en las otras etapas no hayas competido, sino que aquí el resultado toma mucho más relevancia y a partir de eso vas perfeccionando hacia dónde tú te vas a hacer especialista. Luego ya viene una segunda etapa de perfeccionamiento. Vean que está hasta los 18 y 21 años y bueno, la alta especialización se da por encima de los 22 años. Entonces, para este autor, pues la vida deportiva es relativamente amplia, o sea, considerando que hay otros que a los 18 ya tienen que estar en la alta especialización, incluso a los 17. Entonces, actualmente, pues la vida deportiva es mucho más larga, se trata como de también favorecer los procesos de recuperación y darle un énfasis a a la preparación física, que no solo sea como de, sí, hay que hacerlo porque todos lo hacen, no, no, es qué me está funcionando a mí, cómo se está recuperando mi cuerpo y cómo realmente estoy asimilando las cargas. Ahora bien, vemos que cuando cuando hay como cierto tipo de modalidades que están orientadas hacia los altos logros, vemos que ya aquí están como definidas, ya esto es como un poquito más actual, en cómo son las etapas deportivas, de acuerdo a estas diferentes modalidades con orientación a los altos logros. La primera, pues, es la edad de inicio de entrenamiento, entre los 5 y los 7 años. Obviamente, esto sería para aquellos deportes que tienen un componente coordinativo muy técnico, como la gimnasia. ¿Qué otro podría ser? Patinaje artístico, clavados, todo lo que tiene que ver con que en la competencia me evalúan la técnica.
¿no? Entonces, pues ahí la edad de inicio de entrenamiento es muy temprana. Sin embargo, cuando hablamos de deportes donde el componente de fuerza rápida o velocidad es el que predomina, por ejemplo, las carreras de corta distancia, natación, pruebas de velocidad, lo mismo o sea, todo lo que tenga que ver como con este tiempo y marca, pero que es muy en el predominio del sistema de fosfágenos, que es a una sola repetición, por ejemplo, halterofilia, este tipo de cosas, vamos a tener que la edad de inicio de entrenamiento es entre los 8 y los 10 años. Ya hablando como de en ese deporte en particular, sabiendo que anteriormente ya probaste otros deportes o incluso a la par sigue practicando otras modalidades, pero ya en esta te vas a empezar a enfocar. Los que tienen un componente de resistencia, por ejemplo, remo, canotaje, todo ese tipo de cuestiones como cíclicas y que son de medio fondo y fondo, se va a comenzar entre los 10 y los 12 años. Y cuando hablamos de deportes con una alta exigencia a nivel técnico coordinativo, pues es aproximadamente a los 6 años. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre aquellos deportes que tienen un componente coordinativo técnico y aquellos que dicen deportes con alta exigencia a nivel técnico coordinativo? Ah, pues que en el técnico coordinativo estás hablando de combinar muchas, muchos tipos de movimientos, pero aparte es en una situación. Por ejemplo, los deportes de combate, los deportes de conjunto, todas estas cuestiones en las que no solo tengo que aprender a moverme de una manera, sino que tengo que coordinarlo en el espacio y tiempo. No es que en los otros deportes eso no exista, pero al momento de la competencia no hay, por ejemplo, incertidumbre que te pueda generar un equipo contrario o un oponente, como es el caso de los deportes de combate, ¿no? Entonces, ahí es como pueden ustedes orientarse en qué edades puedo yo empezar a integrar esto de manera mucho más formal. Ya cuando hablamos de una edad de entrenamiento especializado, pues vemos que, por ejemplo, los deportes que son de componente coordinativo técnico empiezan a los 10 años, o sea, la especialización es a partir de los 10 años. Antes de eso no quiere decir que no compitas, pero tuviste que haber probado por lo menos todas las modalidades o todos los posibles roles de ese deporte, al menos, ¿no? Entonces, es bien importante que esto quede como bastante marcado. Entonces, bueno, esta presentación ya la tienes. No me parece necesario que yo te lea como cada una de las edades, pero sí que veas cómo se va mostrando cierta diferencia entre las edades de acuerdo a el tipo de modalidades deportivas de las que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, el entrenamiento ya dirigido hacia los altos logros, ya cuando importa mucho el resultado, cuando estás buscando en un selectivo quedar como parte del selectivo, en la selección estatal, regional o selección nacional, pues, por ejemplo, en los deportes de primera instancia, como vemos el componente coordinativo técnico, pues estamos hablando que es entre 13 años para mujeres y los 15 años a más tardar. Aquí se menciona especialmente para las mujeres porque pueden empezar desde antes, de acuerdo a los procesos evolutivos que se han demostrado que, bueno, este proceso biológico, más que evolutivo, es más acelerado en las niñas que en los niños. Pero entre los 13 y los 15 años, tanto para hombres como para mujeres, se da este entrenamiento. Para los componentes de fuerza rápida y los componentes de resistencia de los 18 en adelante. Antes de eso, sigues especializándote, sigues preparando físicamente a tu cuerpo para rendir en esas pruebas y evitar que llegues a los 15, 17 años con cirugías de ligamento cruzado anterior en la rodilla, ¿no? Por ejemplo. En los deportes con alta exigencia a nivel técnico coordinativo, estamos hablando de que a los 14 años aproximadamente ya es muy perfilado hacia tú eres esta posición, tú vas de especialista en esto, ya sean tanto en los deportes individuales como en los deportes colectivos, pero que hay una oposición, ya está muy marcado cuál es como la parte dominante, cuál es la parte no dominante, y a partir de ello, pues te empiezas a desarrollar. No es como una sentencia de yo solo soy bueno para esto. O sea, por ejemplo, hablar de que a los 14 años ya te tienes que decidir si vas, por ejemplo, para básquetbol o para eh, fútbol o para, o sea, que tú practicas diferentes deportes y en la mayoría pues te has mantenido ahí como a un buen nivel,
No quiere decir que a los 18 años no puedas como cambiar tu perfil, porque sigue dependiendo de cómo va desarrollándose tu rendimiento, tanto en la competencia como en el entrenamiento, ¿va? Ahora, am, mm, espérenme, déjenme dejar de anotar para que pueda avanzar. Ya, lo siento, es que se trabó mi cursor. Va, ahora, sí es muy claro que hay ciertos deportes en los que la edad de inicio requiere ser mucho más temprana y hay otros que se denominan deportes de especialización tardía. Entonces, estamos hablando, recuerden aquí ya de especialización. Se da por hecho que en ambos casos tuvo que haber iniciación deportiva. Entonces, para los deportes que usualmente son individuales, pero no necesariamente, para los deportes que son de alto componente técnico y especialmente, o sea, sí técnico coordinativo, pero que te van a evaluar la técnica, hablamos de un modelo de especialización temprana. ¿Cuál es este modelo? Que el primer objetivo es que entrenes para entrenar. O sea, que te hagas estos hábitos de lo que implica ser constante, aunque vayas 2 veces a la semana, pero o sea, si vas martes y jueves, todos los martes y jueves. Ajá. Em, Después de eso, vienes ya como para entrenar, para competir. Entonces, primero entrenas para poder entrenar. Ajá, entonces, es como este proceso en el que te habitúas a lo que implica un proceso de entrenamiento, que sabes que hay un calentamiento, que sabes que hay una parte principal, que sabes que hay una vuelta a la calma, que tienes que llegar temprano porque si no te pierdes los efectos del calentamiento, te puede lesionar, todos estos hábitos. Luego ya de entrenar para competir es cuando te haces muy consciente de tus resultados, de cómo va mejorando tu rendimiento, de cómo se adapta tu cuerpo y hayas, que se dé realmente esta comunicación real con la persona que te está entrenando o viceversa. Pues si nosotros somos los entrenadores, lograr que el deportista se haga responsable de ir teniendo esta comparativa y esta conciencia de sus resultados, tanto en el entrenamiento como en la competencia, y buscas justamente mejorar el resultado. Ya después, entrenas para ganar. Entonces, aquí más que nada te estás enfocando en ya perseguir cierto ranking, en ya estar buscando constantemente, o sea, que eres ya como un competidor constante en todos los selectivos, que tu problema ya no es llegar al selectivo nacional, sino en el nacional. No, pues voy contra tal estado, ya sé que este es como, entonces ya es como hablar de un proceso en el que cuando entrenas para ganar, pues ya estás buscando, o sea, estar muy cerca de tu tope de rendimiento máximo. Y pues ya de ahí viene el retiro o la retención del deportista, que aquí en este caso se refiere a retención, el cómo ese deportista siga siendo parte pues como el contexto. Es cuando se dan como estas capacitaciones para la transición de deportista a entrenadores y pues bueno, cada deporte debe desarrollar un modelo que sea muy adecuado a sus propios contenidos, ¿no? O sea, no es lo mismo clavados que gimnasia, no es lo mismo natación artística que pues justo natación de velocidad, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, el modelo de especialización tardía trae como unas edades de referencia para que, pues, como que ahí vayas viendo cómo se puede ir manejando, pero tiene una etapa fundamental que justamente es alrededor de los 6 años y hacia adelante, ¿no? Usualmente las etapas van a durar de 1 a 3 años, sobre todo en las iniciales. Lo siguiente es que aprendas a entrenar. Ajá, que justamente, así como si se dan cuenta, arriba empezamos en entrenar para entrenar, ¿no? O sea, ya es tú ya sabes de estructura, ya entrenas con la conciencia de que va a haber un proceso de adaptación así. Pero en el modelo de especialización tardía, aprendes lo que implica entrenar. Aprendes que ya no todo es estar jugando, que ya hay como una formalidad mucho más avanzada de lo que habías conocido hasta el momento. Posterior a eso,
ya entrenas para entrenar, que es alrededor de los 11 o 12 años. Digamos, estamos hablando de finales de quinto de primaria, todo sexto de primaria y el inicio de la secundaria. Ya después entrenas para competir, que es alrededor de los 15 a 16 años, entrenar para ganar, más de 18 años, y bueno, ya el retiro y la retención dependerá de cómo se maneje tu vida deportiva, ¿no? Que si te has lesionado, si no te has lesionado, qué tanto se ha cuidado que no recaigas en ciertas lesiones, y también pues qué tan lejos estás del ranking, ¿no? Hay veces que pues vas mejorando mucho, pero estás muy lejos de alcanzar las marcas incluso nacionales con tus, digamos, por decirlo muy formal, con tus compatriotas, y dices, pues no, o sea, por mucho que me esfuerce, no los voy a alcanzar, ¿no? Entonces ahí es cuando se habla como de esta toma de decisiones de, pues si para acá no es, como ya tengo una base deportiva de diferentes modalidades, pues puedo intentarlo por acá. Ajá. Entonces, son diferentes perspectivas. Bueno, si hasta aquí vas un poquito mareado, te recomiendo que hagas una pequeña pausa y vámonos a lo que sigue. Entonces, el concepto. Vamos a quedarnos con este concepto de iniciación deportiva, que es un proceso mediante el cual una persona va a comenzar a participar en actividades deportivas con tres posibles objetivos, ya sea un objetivo educativo, uno recreativo o meramente de cultura deportiva, ¿no? De formación futura. Ahora, esta parte de formación futura está pensada en el alto rendimiento. Lo educativo está muy asociado a la formación de valores, el que se aprenda a socializar, como todo este tipo de situaciones que vemos mucho justo en las escuelas. Los recreativos, pues es así como de, ay, pues a mí me llamó la atención, o como en esta parte del resultado nunca va a importar, y que realmente el objetivo es más como el trabajo de las habilidades motrices básicas y las habilidades deportivas, pero no buscas como una perfección en lo absoluto. Ahí lo principal es el componente de la diversión. Y bueno, la iniciación deportiva se caracteriza por integrar contenidos para el desarrollo de la motricidad general, explorar diversas disciplinas que a veces por tu contexto, ya sea familiar o social, no podrías acceder. Entonces, es función de aquellos que nos encargamos de iniciar en las modalidades deportivas a los alumnos, pues que al menos tengan la idea. O sea, tal vez no los vamos a poder meter a un campo de golf o a una alberca para que jueguen waterpolo, pero están entendiendo la idea, ¿no? Y justamente de ahí viene la creatividad. Yo entiendo la idea, ok, no puedo estar en un río abordando un kayak, pero sé lo que implica como el movimiento del canotaje y entonces lo simulas y justo tiene como esta connotación recreativa, ¿no? Recrear cuestiones o espacios o situaciones que tú conoces, pero les puedes poner un componente ya sea divertido o un componente competitivo. Y bueno, evidentemente se fomentan los valores dentro de una sociedad. Em, si bien es importante que se cubran las necesidades, como lo veremos más adelante, que se cubra esta necesidad psicológica de diversión, no siempre es posible que sea divertido. O sea, no todo el tiempo, o sea, hablando de toda una sesión, va a ser divertida. Puede haber momentos en los que no te salgan las cosas, en los que si es un juego, pues generalmente en un juego alguien gana y alguien pierde. Entonces, chance y en algún momento te tiene que tocar perder. Y también es ese fomento de valores dentro de, aunque yo me siento frustrada o aunque yo me sintiera enojada por haber perdido, eso no quiere decir que voy a ir y le voy a pegar al que ganó, ¿no? Entonces, sí se tienen que poner como todas estas situaciones, aunque se prioriza la diversión, también nos tenemos que confrontar a situaciones negativas. Em, Diferentes autores defienden diferentes cosas, pero se destaca que, por ejemplo, Bouchard y Trudeau van a defender la diversidad de experiencias motrices como base de desarrollo. O sea, ve de diferentes deportes. No solo te dejes como con estos tres básicos que son básquetbol, fútbol y voleibol. O sea, hay mucho más allá, enseñarles un poquito de rugby, enseñarles un poquito de... Creo que ahora ya es mucho más común que se juegue tocho, ¿no? En las escuelas o en los clubes deportivos, pero anteriormente solo era como fútbol, básquet y ya como que un plus, boli,
porque vóley técnicamente hablando es más complejo para que pueda haber una dinámica de juego. Entonces, se trata de que los introduzcas a la mayor cantidad de modalidades deportivas que se te ocurra, habidas y por haber. Promueven un enfoque, por otro lado, Castañer y Camerino, promueven un enfoque multilateral, evitando la especialización temprana. Es decir, a pesar de que tú ya conozcas ciertas pautas seguimos con los ejemplos, de básquetbol, de fútbol, no siempre vas a jugar la misma posición, no siempre tienes el mismo rol. Tienes que, digamos, hacerlo como hacia varios lados y evitar esta especialización temprana. No, no, tú eres ala, no, tú vas al centro. No, tú eres bueno, para la ofensiva. No, no, no. O sea, vamos a buscar que pase por todo, por cada uno de los roles y por cada una de las experiencias, e incluso por los deportes, aunque te guste más uno. Eso siempre también va a pasar, o sea, eso no se limita. Y bueno, se resalta, por ejemplo, Grosser resalta la importancia del desarrollo físico general en la niñez. De nuevo, seguimos hablando de las habilidades motrices básicas y las especializadas. Ahora, ¿cuándo hablamos de que una persona sí tuvo iniciación deportiva? Bueno, cuando hubo un proceso de aprendizaje en donde adquirió patrones básicos que son requeridos para la motricidad específica y especializada de un deporte. Sabe correr un rompimiento, sabe hacer un recorrido diagonal. Ahora, también cuando conoce las reglas y comportamientos estratégicos fundamentales, comprende la idea de lo que es de tener posesión del balón, ser ofensivo, ser defensivo, que pierdes a los tantos puntos, que no te debes de salir del área, que hay como estos comportamientos estratégicos de voy a engañar al otro para que si cae, pues ya ahí uno de mis compañeros se quedó solo, etcétera. También sabe ejecutar esas técnicas y esos patrones básicos motrices que adquirió en el espacio deportivo. Identifica perfectamente el espacio de competencia o el espacio de juego, con un sentido de tiempo y de las acciones o situaciones. Les explicaba en la clase presencial que, por ejemplo, en básquetbol, tú tienes 24 segundos para intentar una canasta, pero hay 8 segundos que tienes nada más para poder cruzar la media cancha. Entonces, hay jugadas que duran muy poquito, menos de 5 segundos, y hay jugadas en donde justamente por este comportamiento estratégico ya como estudiado por tu equipo o por tu entrenador, y dices, no, pues vamos a darle la vuelta al balón, que los otros se la pasen como persiguiéndonos, se cansan y al final todo se abre el hueco y colamos por el centro, ¿no? Entonces, a eso se refiere con, no solo sé ejecutar mis técnicas, no solo sé hacer una colada a la canasta, sino que también tengo un sentido del tiempo y de orientación, obviamente, para poder ejecutar esas acciones en determinadas situaciones. Que si quedan 10 segundos, pues presionamos todos, ¿no? Para que no se haga como ningún intento. Por ejemplo, en el fútbol, si ya vamos ganando y acabamos de meter un gol más, pues el portero como que hace tiempo, como que se la queda, todo ese tipo de cuestiones es como moverse en el espacio y tiempo de acuerdo a las situaciones. Y también es importante que una vez que tú te iniciaste en un deporte, hayas podido percibir, estas comunicaciones motrices que se dan por el resto de los participantes, ¿no? Entonces, eso te da esta capacidad de saber leer e interpretar lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo igualmente usaba este ejemplo de que en deportes de combate es muy común que los que son principiantes no saben fintar. Una finta es aquella acción que busca que mi oponente caiga en un error, como hacerle creer que voy a hacer una cosa cuando en realidad no la voy a hacer. Entonces, usualmente en los principiantes, como que nada más se hacen para adelante así como de una, dos, y casi siempre a la tercera es cuando actúan, ¿no? Entonces, cuando ya eres más avanzado, pues tú sabes de ese comportamiento y evidentemente pues no caes, ¿no? O sea, te quedas como aguantando ahí y dices, ah, pues ya sé que a la primera no, pues desde la primera yo respondo, porque sé que no va a estar listo. Entonces, el saber leer e interpretar comportamientos también tiene mucho que ver con el manejo de la frustración. Aquí puede ser que te encuentres con alguien que, no sé, se enajena con alguna situación, que no quiere pasar el balón, etcétera. Entonces dices, ay, me va a tocar con alguien que no pasa el balón. ¿Cuál es mi trabajo?
pues tal vez no voy a lograr hacer mucho a la ofensiva, pero sí a la defensiva. Y entonces, justamente este pensamiento del comportamiento estratégico surge de que sabes tomar decisiones o empiezas a tomar decisiones de acuerdo a lo que percibes en tanto compañeros como en los contrarios. Entonces, los objetivos de la iniciación deportiva es que aquella persona que se inicia en el deporte con nosotros va a asimilar los contenidos tanto técnicos como tácticos específicos de esa modalidad. Tiene que tener la capacidad de hacer pases, fintas, regateos, lanzamientos, golpeos, remates, va a poder bloquear tal vez un balón, va a relacionarse con medios tácticos como cruces, como bloqueos, como paredes. Y por otra parte, tienes que comprender la lógica interna del deporte, es decir, tener estos fundamentos del juego, las fases, estos principios, roles y alternativas, así como elementos claves que están marcados por un reglamento. Obviamente, por ejemplo, si estás jugando mini básquet, pues las reglas son adaptadas y no son como FIBA, digamos ya como de adultos. Entonces, a eso se refiere. Y bueno, lo que les mencionaba, se busca satisfacer las necesidades psicológicas de diversión. Si bien no es absolutamente todo el tiempo o en absolutamente todas las actividades, sí debes tener cubierta esta necesidad, ¿vale? Y bueno, también es adquirir hábitos higiénico-educativos. Aquí se empieza a comprender la idea de la importancia de ingerir alimentos. O sea, por ejemplo, si tu entrenamiento es ahora lo de curso de verano, ¿no? Em, pues que es entre las 8 y la 1 de la tarde las actividades. Pues hay chicos que no desayunan, no les da como mucha hambre, pero saben que en algún punto van a tener un espacio y y si no se los dan, ellos lo van a empezar a buscar. Si de prueba tengo hambre, es que ya me duele la cabeza, es que entonces se empieza como a adquirir esa idea de la importancia de comer, la importancia de descansar. Obviamente es como pues la carta de los Reyes Magos. Hay chicos que dicen, o sea, sí es importante descansar, pero igual me voy a dormir tarde, ¿no? Porque estoy de vacaciones. Entonces, es como buscar también esta parte de el guarda tus cosas, el hazte cargo de tu material, hazte cargo de tu equipo, guarda todo en tu maleta. Entonces, se refiere como también a seguir fomentando estos valores, tanto individuales como sociales. Bien. Haciendo un promedio, ¿no? Entre las edades que mencionan como los autores, entre los 10 y los 11 años es la edad de iniciación deportiva donde, o sea, sí o sí, a los 10 y 11 años ya tienes que meter iniciación deportiva. Antes de eso, tuvo que haber un desarrollo de habilidades motrices básicas. Sin embargo, a veces hay niños y niñas que a los 10 años no han hecho nada, ¿no? O sea, a lo mucho como lo que les ha tocado de educación física, y si no han querido participar o por alguna razón no han tenido como el desarrollo de esas habilidades, pues aquí hay que meterle como mucho poncho, ¿no? Pero ya enfocado a estos juegos adaptados, juegos predeportivos, todo lo que tiene que ver con habilidades deportivas, donde de nuevo aportas estos fundamentos técnicos, aporta los fundamentos y la idea del pensamiento táctico, y también pues esta parte de las necesidades de habilidades físicas, de rango de movimiento, de rapidez de movimientos, etcétera. Por una parte, pues Blázquez y colaboradores defienden que entre los 6 y los 12 años debe de darse la iniciación deportiva, pero han encontrado que entre los 9 y los 11 es como lo más eficaz. Antes, pues también cognitivamente hablando, tal vez no nos alcance para, sobre todo esta parte como táctica, a menos que ya traigas un contexto en donde los fines de semana en tu casa se ve deporte, en donde te llevan a ver deporte, ya sea de espectáculo y alto rendimiento, o tus papás juegan en una liga, compiten cada fin de semana en carreras. Entonces, pues obviamente ya traes como una idea más avanzada que otras personas. Holly Boys y Sánchez Bañuelos van a confirmar que es un periodo comprendido entre los 7 y los 8 años como el momento más adecuado. Entonces vean que para unos es más tardío, probablemente porque se dedicaron más a deportes de especialización tardía y otros más temprano porque también estaban considerando a estos deportes que son modalidades de especialización temprana. Bien, ¿cuáles son los factores que van a afectar las intenciones para iniciarse en un deporte? Bueno, hablando del sujeto,
pues las características evolutivas, ¿no? O sea, el cómo se mueva, la maduración y aprendizaje que tiene, la conciencia que tiene de observar como en el espacio y también las características personales. O sea, yo, en mi caso personal, yo recuerdo que mis papás fueron los que nos dijeron, porque, o sea, yo tengo tres hermanas, ¿no? Entonces, em, sí fue como parte de que yo quisiera iniciarme en deportes de combate por mi contexto, no por yo como individuo, ¿no? Entonces, mis papás fueron como los responsables de que yo me iniciara en los deportes de combate y sus intenciones eran, pues es que en una ciudad y país como el nuestro, pues es importante que te sepas defender. Entonces, esa fue la intención. Y obviamente llegas con un chip como de, ok, pues si me hacen algo, lo voy a ocupar en eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza como a generar, pero las motivaciones no necesariamente son las mismas que las intenciones. La motivación ya tal vez después se convirtió en, pues es que quiero hacer más amigos, quiero ir como a otro tipo de actividades, o por ejemplo, dentro de las características evolutivas y la maduración del aprendizaje, cuando empiezas a ir a la escuela y tus compañeritos o compañeritas hablan de que están yendo a entrenar a un club deportivo o que están yendo a unas clases de tal cosa, y dices, ay, yo quiero ir, ¿no? Tal vez porque las intenciones eran pues por convivencia, ¿no? Ya de ahí las motivaciones, pues son elementos del proceso de formación que pueden ser personales o pueden ser también extrínsecas, que en este caso pues puede ser por familiares o amigos. Dentro del contexto sí impacta mucho las instituciones educativas y deportivas. Por ejemplo, en varios colegios privados, pues tienes como tu jornada escolar normal y aparte te puedes inscribir al equipo deportivo. Entonces, de nuevo, puede que tú no hayas estado como interesado, pero al ver que tienes esa posibilidad de inscribirte a equipos deportivos, pues te empieza a llamar la atención. Dependiendo obviamente del contexto en el que te encuentres, pues tienes la opción gratuita, ¿no? O la opción en la que hay que pagar por el equipo deportivo. Y ahí de nuevo, pues son tanto las entidades deportivas como los padres y los profesores y entrenadores que colaboran o, bueno, al menos entre ellos se difunde esas posibilidades que se tiene de hacer iniciación deportiva, ¿no? Entonces, em, cuando hablamos de los periodos para determinar la iniciación deportiva, o sea, tú dices, híjole, es que ya vi tantos autores y como que unos dicen que a los 7, que otros que a los 8, que otros que a los 10 y así, ¿cómo le hago? Bueno, hay ciertos periodos sensibles y vamos a hablar de que una edad precoz sería a los 6 años. No está mal, o sea, hablar de precoz es que, o sea, es como temprano, pero hay ciertas cosas que se necesitan hacer temprano, especialmente como estas habilidades sensoriomotrices, las perceptivas, y sobre todo, pues si la tirada es que se desarrolle en un deporte de especialización temprana. Em, de los 9 a los 11 sería como la edad eficaz. Entonces, recuérdalo, entre los 9 y los 11 es como lo más aceptado. A los 11 años es una edad media, ajá, no es como que ya vayas tarde, sencillamente pues se acepta que es como una edad eficiente para poder proveer estas experiencias de bagaje técnico-táctico. Y a los 12 años ya se recomienda que se empiece con una especialización, esta llamada especialización inicial, eh, que finalmente te da como la pauta para decir, a ver, vamos a ver en qué realmente, de acuerdo a todo lo que ya has vivido, si eres bueno, ¿no? O qué es lo que más te gusta, o ambos. La carta de los Reyes Magos sería, soy bueno en lo que me gusta, pero a veces no sucede. Ujú. Entonces, lo primero, no debemos hacer juicios previos, es decir, el que en un principio parece menos apto puede ser el mejor ejecutante en un momento posterior. Y viceversa, ¿eh? Alguien que era como muy bueno en su etapa infantil, conforme va creciendo, pues pasa de ser el excelente a promedio y de promedio a malo, ¿no? Hablando de rendimiento. Es importante que tengamos en cuenta que no podemos encontrar, que nos podemos encontrar con niños que son más aptos o menos aptos con respecto a la edad madurativa. Esto quiere decir que tal vez a los 9 años, entre los 9 y los 11 dices, hijo, mami, es que te no da una, ¿no? Pero igual le sigues dando como los estímulos. Y puede que a los 11 o 12 años haya tenido como todo ese bagaje y en algún momento, ¡pum!, despunta, ¿no? Ahora,
Solo cuando se ha cumplido ciertos periodos de tiempo amplios, nos vamos a poder dar cuenta de que existen ciertos alumnos que no van a aprender con más estímulos o con un mayor tiempo de práctica. Pero ¿cuál es ese periodo de tiempo amplio? Pues bueno, o sea, si ya lleva desde los 6, 7 años hasta los 12 años y nada más nada, continúas a los 13, 14 años, ya llegó a los 15 y nada más no, pues hay que dejar de insistir ahí. Ajá. Y por eso la importancia de tener otras opciones. Ahora, es importante hablar de un tema que se llama especialización temprana. La especialización temprana en la iniciación deportiva puede conllevar a una ausencia de libertad en nuestro deportista para la práctica deportiva que quiera realizar en un futuro. Es decir, se va a situar en un sesgo formativo conceptual, donde solo lo diriges a que existe una cosa. Y entonces, cuando, en este caso, cuando quiere como integrar nuevas habilidades, es mucho más difícil. Entonces, ese sesgo formativo conceptual y práctico en cuanto al desarrollo y dominio de habilidades y capacidades perceptivo-motrices se refiere a, por ejemplo, o sea, yo tengo como este caso personal de nunca llegué como a alto rendimiento así de, uy, fui selección nacional, pero sí tuve un proceso deportivo, ¿no? Yo tuve esta iniciación deportiva en taekwondo a los 7 años, ajá, o sea, para mí todo fue deportes de combate. De ahí creo que me salí a los 13 años, 12 años, o sea, tampoco estuve tanto tiempo, básicamente fue toda la primaria. Dejo de practicar ese deporte un año y luego me meto de los 13 a los 20 más o menos, 21 a otro deporte de combate que se llama Wushu. También ahí veíamos rutinas y cuestiones gimnásticas, así, estaba muy padre. Y de hecho por eso a mí me gustó, porque era como de, ok, o sea, sí me gusta pelear y me gusta esta parte de las patadas y todo eso, pero ahí boxeábamos, ahí hacíamos derribes, ahí aprendí a hacer mortales, ahí aprendí a dar vuelta de carro. Entonces, para mí, esta parte como de entrar al wushu fue como la iniciación deportiva, tener esta parte que yo no había tenido de decir, hay otras cosas. Pero ¿qué sucedió? Como yo me dedicaba mucho a eso y en la parte de la escuela, pues sí, o sea, teníamos como ciertos estímulos, pero era mucho como retas, ¿no? Como que todo era 5 contra 5, carreritas, relevos, y de ahí como que no salíamos. O sea, yo recuerdo como toda esta parte de primaria, secundaria, muy en esas modalidades. Afortunadamente no tuve estos profesores de me sueltan el balón y hagan lo que quieran, no, o sea, sí teníamos como estos estímulos, pero no lo recuerdo así como, o sea, por ejemplo, yo aprendí a jugar footbase en la universidad y no lo entendía, o sea, se me hizo muy difícil porque yo decía, pero, no, o sea, ok, corro. Y entonces yo seguía corriendo, pero no entendía como esta parte, no, es que ya te poncharon, no, es que ya no puedes seguir corriendo. Y yo, pero ¿por qué no? ¿No? Así. Entonces, el problema es que como solo tenía un campo de visión hacia un deporte, por ejemplo, en deporte de conjunto, pues yo no tenía nada de idea. O sea, sí me gustaba el básquet y así, pero pues no era como muy buena en el fútbol menos, ajá, varias ocasiones, por ejemplo, en la secundaria empecé como a tener este miedo al balón, porque los chicos que sí sabían jugar, pues cañonazos, ¿no? Y así. Y sí, varias veces, pues recibí balonazos. Entonces, me daba como esta parte de, pues como no soy buena, tampoco me quiero integrar, y como no era parte de los contenidos, digamos, de práctica a nivel de vamos a practicar conducción interna, porque también, pues seamos claros, en la escuela en la que yo estaba, pues no había mucho material. Entonces era como de 2 balones para 35 chamacos, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones era complicada. Eh, entonces, para mí era deporte de combate, deporte individual, sí es un deporte de oposición. Y bueno, deporte individual, así el primerito que tuve fue natación, o sea, unos años, digamos, entre los 4 y los 6. Ajá. Estuve yendo un ratito como, también era una guay, pero yo vivía en Chihuahua, entonces allá me llevaban y así. Fue como lo más cerca que estuve de llevar un proceso formal en natación, pero lo tuve. Ajá. Pero todo era deportes individuales. Entonces, ¿qué sucede? Que ese sesgo formativo y conceptual, cuando yo trataba de jugar, pues solo sabía hacer una cosa. Y aparte tenía que ser así como de, pero pues dime qué hacer. O sea, pero porque pues yo viniendo como de la parte marcial y de, o sea, como que son las reglas, como que es esto como muy determinado, y yo decía, pues dame un movimiento de inicio, pues dime ya, o sea, a ver,
¿Cómo va a estar? ¿A quién se la voy a pasar? Y yo era como muy así, muy cuadrada. Ahora me suena un poquito como de, ay, no te creo. O sea, sí eres capaz como de salir de ese huevito, pero es bien difícil. Ya cuando estás en la situación competitiva, cuando alguien te está presionando, pues o aplicas el de, ay, no, yo no juego. Ay, no me gusta. Ajá. O aplicas la de la frustración, es que sí quiero, pero es que no me sale, ¿no? Y entonces este tipo de cosas es lo que sucede con un sesgo formativo. Incluso a nivel como recreativo y social, sí impacta, porque por ejemplo cuando yo iba de vacaciones o salíamos a competencias, la típica competencia de Acapulco, ¿no? De taekwondo, y decían, ay, vamos a jugar vóley de playa. Y entonces ya ahí significaba como no ser parte de un grupo porque no sabías jugar. Y entonces ya eras así como la, ay, no, ella no juega, no, pues sí tengo amigos, pero mejor no le hablo a ella porque cuando juguemos, pues o sea, sí se empezaba a formar como ese tipo de situaciones de los hábiles y los no hábiles. Y jugaba fútbol en la playa y mucha parte como de, como de socializar a través de deportes de equipo. Y pues ahí yo me quedaba sin socializar porque lo intentaba, pero también pues al ser como jóvenes, los otros no tenían como tanta tolerancia y las personalidades que había como en la selección, pues no había como alguien que dijera, bueno, denle chance o bueno, así como que me asignaran una función más allá de ir por los balones. Entonces sí te limitaba, ajá, a ya más allá del rendimiento, a convivir, ajá. Entonces, también tiene como esa función social la iniciación deportiva. Y bueno, obviamente hay un poco respeto al proceso evolutivo a todos los niveles de los niños o las niñas. Se olvida por completo de esta parte de cubrir las necesidades psicológicas de diversión y pues ese es el problema con la especialización temprana. Entonces, no es tratar a los niños como si fueran adultos chiquitos, no es buscar, en este caso, que sean buenos o si empiezan a destacar en algo, no es así como de solo darle esa parte, es tienes que dar como un margen más amplio. Obviamente va a ir destacando en ciertas cosas y va a ir encontrando lo que le gusta y lo que no. Y a veces también hay como cierta resistencia a salir de lo que a ti te divierte o de lo que a ti te gusta, pero el hecho es que lo practiques, que tengas esa posibilidad y quienes te dan esa posibilidad, por los profesores que están al frente o en este caso los padres y los contextos, buscar estas posibilidades diversas de deportes. ¿Cuáles son las fases? Bueno, ya hablando como tal de iniciación deportiva, las fases que vimos anteriormente son de todo el proceso de formación de un deportista, pero específicamente en iniciación tenemos que por el lado de Sánchez Bañuelos Rica, desde 1998, o sea, estamos hablando de que ya tiene esto un poquito más de 25 años, se postularon que de acuerdo a el tipo de deporte vamos a manejar 7 fases. ¿Por qué digo de acuerdo al tipo de deporte vamos a manejar 7 fases? Porque las fases no van a cambiar, pero tal vez los contenidos y orientaciones sí lo hagan de acuerdo a si es un deporte individual y etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas 7 fases? Bueno, yo te recomiendo que esto lo anotes, ajá, por simple proceso de repetición y hormonas espejo, digo, perdón, hormonas, neuronas espejo. Y pues bueno, la primera fase es presentar de manera global el deporte. A ver, vamos a ver el día de hoy, frisbee, ¿no? Vamos a jugar frisbee o vamos a jugar o vamos a practicar calistenia, ¿no? Calistenia, ¿no? Nunca he tenido como muy claro cómo se pronuncia. Y presentas como la idea global de quién gana en este deporte, de qué se trata, más allá de las reglas, es poder participar en dicho deporte. Luego ya tienes una familiarización perceptiva. La percepción tiene que ver con los sentidos, ajá, que tú puedas captar información del exterior, ajá, y a partir de ello, pues en este caso, empezar a reaccionar o tomar decisiones. La siguiente fase, una vez que ya tienes esta presentación global del deporte, ya se entiende como la idea este, global de la lógica interna, y tienes esta familiarización perceptiva de, ok, pues yo ya vi que este está como perfilado hacia la derecha, va a salir corriendo, pues voy a ir a bloquearlo. Entonces ya empiezas la enseñanza de modelos técnicos de ejecución. Ya dices, ok, ya entendiste que aquí el que corre más rápido, que aquí el que pasa más rápido, que aquí el que golpea primero es el que gana. Pues bueno, ahora sí ya te voy a enseñar estos modelos
de ejecución de cómo lograr hacerse realmente rápido, sin lastimarse. Vamos a adecuar a tus características individuales los modelos técnicos que existen, porque tal vez, no sé, te rompiste el brazo, ajá, y traes ahí una placa y unos tornillos, y aunque quieras hacer el tiro de básquet completamente extendido, pues tal vez la rotación de tu antebrazo, pues no es la suficiente y vamos a tener que compensar. Entonces, quiere decir que en lugar de lanzar de abajo hacia arriba, vas a tener que, sí, de abajo hacia arriba, pero compensando un poquito diagonal y tal vez la otra mano tenga que participar más, así, ¿no? Entonces, eh, ir proveyendo de este bagaje técnico a través de modelos biomecánicos de ejecución y adecuarlos a las necesidades individuales. Luego tenemos la fase de integración de los modelos técnicos en situaciones básicas de aplicación. Ah, ok, muy bien, ya sabes tirar. Ah, muy bien, ya sabes patear. Ah, pues vamos a aplicarlo en una situación. Cuando hablamos de deportes individuales, esta parte situacional tal vez empieza a ser menos relevante. Solo te quedas como te familiarizas en el deporte, te familiarizas en lo que se siente. Les mencionaba en clase qué se siente dar un mortal, qué se siente dar vueltas de carro. Y a partir de eso, te queda la idea de tengo que tener un punto de referencia, porque si pierdo ese punto de referencia, pues es mucho más fácil que me maree, es mucho más fácil que no pueda combinar cierto tipo de movimientos. Y luego ya me enseñan estos modelos técnicos de ejecución y lo que sigue es practicar y practicar y practicar y repeticiones y repeticiones y repeticiones, ¿no? Ya en los modelos que tienen que ver con los deportes colectivos, ajá, que ya no son individuales y que son de oposición, entonces ya empieza a tomar mucho más importancia las fases de integrarlo a situaciones, ajá. Una vez que lo integras a modelos muy básicos de situaciones tácticas, ya empieza la formación de esquemas básicos de decisión. Entonces empiezas a dar libertad. Dices, ya te di esta base. Pero ahora, de acuerdo a lo que tú observes, lo que está pasando y las habilidades técnicas que tú ya sientes poseer o que estamos poniendo a prueba, toma decisiones, ¿no? Y entonces, aquí es donde empieza a competir mucho esta parte de, empiezas dándole un par de opciones y a partir de eso, pues ya, tú resuelve, tú trata de hacerlo. Y entonces ahí viene como esta parte interesante de decir, a ver, ya empiezas a limitar las posibles soluciones básicas. No se vale hacer esto, no se vale hacer tal cosa. De ahí en fuera, todo lo demás está permitido, ¿no? Posterior a eso ya enseñas esquemas tácticos colectivos y la última fase es el acoplamiento técnico-táctico, pero ya en todo el conjunto. Entonces, cada una de estas fases va a tener sus subfases. Hablando de la presentación global del deporte, pues hay que comprender los objetivos del deporte y sus reglas fundamentales. Después vemos que en la familiarización perceptiva hay que vivir estos aspectos perceptivos. De nuevo, perceptivo tiene que ver con los sentidos y la formación de la atención selectiva. Entonces aquí es donde te decía, la atención selectiva es, por ejemplo, ejercicios gimnásticos, tengo que tener un punto de referencia, ¿no? Formación de atención selectiva, si estoy en deportes de oposición, poner atención a cómo se perfila o cómo se posiciona mi oponente, ajá, para yo como que de acuerdo a lo que yo observe, pues ya puedo tener como una idea de lectura básica de mi oponente. Luego, en la enseñanza de modelos técnicos de ejecución, es el momento de adquirir los fundamentos técnicos, ajá, todos los fundamentos técnicos, no solo algunos. Una vez que pasamos a la siguiente fase, ya hablamos de comprender la utilidad de cada fundamento. Ya de ahí tú decidirás si lo ocupas o no, pero al menos ya lo tienes. Y desarrollas la anticipación perceptiva. Entonces, de nuevo, ya tengo una lectura, pero como ya tengo un bagaje técnico más amplio, digo, ah, aquí lo puedo ocupar y le puedo sacar mucha más ventaja. Luego, en la formación de esquemas básicos de decisión, es el momento del desarrollo de la táctica individual y de la anticipación cognitiva. Ya, sobre todo en deportes de conjunto, empiezas a ya diseñar jugadas. Durante todo ese tiempo se habla como de esta nomenclatura de juego, ajá, pero aquí ya la utilizas. Y bueno, en la enseñanza de esquemas tácticos colectivos, desarrollas la estrategia de conjunto y la toma de conciencia de esa utilidad, de la utilidad que esa estrategia que acabas de ver.
Entonces, ya te llega como esta idea de, a ver, de acuerdo a las capacidades y características de nuestro equipo, cuando nos toque contra un equipo muy rápido, aplicaríamos esto. Cuando nos toque contra un equipo más lento, pero que son muy altos, que son más fuertes, aplicaríamos esto y ese tipo de cosas, ¿va? Y bueno, ya al final, cuando hablamos del acoplamiento técnico-táctico de conjunto, vemos el desarrollo de coordinación de acciones y desarrollo de sentido de cooperación y equipo, ¿vale? Todo, de nuevo, teniendo en cuenta que hay deportes individuales de bajo componente táctico. Entonces, habrá fases en las que tengas que pasar mucho tiempo y hay otras fases que ni siquiera las vas a ver porque no es necesario para tu deporte. Entonces, hay individuales con componente táctico y hay colectivos con alto componente táctico. Así pues, vemos que hay ciertas escuelas o contextos en los que se van a desarrollar estas fases. Aquí, pues, Romero Granados presenta la denominación de las escuelas deportivas de acuerdo a sus objetivos. Por ejemplo, entre los 6 y los 8 años, las escuelas son formativas o son escuelas genéricas. El objetivo es desarrollar habilidades coordinativas que son básicas y que son genéricas, como su nombre lo dice, a través de juegos. Principalmente esa es su función. Entre los 8 y los 10 años ya es una escuela predeportiva, polideportiva o hablamos como tal de la iniciación en un deporte en particular o en un tipo de deportes. El objetivo, proveer de los elementos básicos de uno o varios deportes de una manera muy global. Cuando hablamos de entre los 10 y los 12 años de las escuelas deportivas específicas, se busca el perfeccionamiento. Ya son específicas de iniciación, en donde el objetivo ya es mucho más hablar de táctica y técnica, del conocimiento de cada deporte, y un entrenamiento de un deporte correspondiente, de acuerdo pues al contexto en el que lo hayas querido inscribir a tu hijo, tu hija o tu sobrino, o en el contexto en el que tú eres profesor. Luego tenemos las escuelas específicas de iniciación y perfeccionamiento, pero ya buscando elite. Siguen siendo escuelas deportivas específicas. Una escuela deportiva específica es, por ejemplo, escuela de natación, escuela de fútbol base, ¿no? Y ese tipo de cosas. De nuevo, sigue habiendo este alto componente técnico-táctico y conocimiento de cada deporte, entrenar el deporte como tal, aquí es entrenar para entrenar, ajá. Y aquí es donde viene la parte de selección de talentos deportivos. Bien. Em, en la siguiente etapa, entre los 14 y los 16, igualmente buscamos el perfeccionamiento y edit y seguimos en la búsqueda de esta selección de talentos deportivos, ya en el entrenamiento del deporte correspondiente, pero, o sea, sí se comparten muchas características porque depende en qué momento te llegue el o la deportista y también cuánto tiempo se está tardando en desarrollar sus capacidades. Recuerda esto que vimos de que hay que ir observando el proceso evolutivo de cada uno de nuestros deportistas. Y bueno, hay escuelas de ocio y recreación que están abiertas para todas las edades. Se busca crear hábitos, es el llamado deporte para todos, se busca más la participación colectiva y el gusto por la práctica. En este caso, podríamos poner como ejemplo este programa Pilares, donde se ofrecen un montón de actividades, todas son gratuitas y pues ya es como la que te quede en el horario que más te convenga y pues esa, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, Em, ahí Jiménez en el 2010 propone otras fases de formación que se pueden establecer durante la iniciación deportiva. Recuerda que Sánchez Bañuelos hablaba de 7 fases. Jiménez habla de 6. La primera etapa de iniciación es aprendizaje y desarrollo de habilidades genéricas. La siguiente es desarrollar habilidades genéricas para varios mini deportes. Aquí lo que va a ser determinante es que las reglas y los materiales no son específicos. O sea, puedes jugar fútbol, ajá, pero no necesariamente con un balón de fútbol, con pelotas de vinil, con pelotas de espuma, con globos, y todo va a ser como muy, muy variado en cuanto a reglas y situaciones, así como materiales. Luego ya viene el desarrollo de habilidades genéricas aplicadas en un solo mini deporte. Entonces, la diferencia con la fase anterior es que son distintos mini deportes. Aquí ya el material obviamente es específico porque ya te estás enfocando en uno y las reglas siguen siendo genéricas, solo que se entienda esta idea básica de quién gana en el deporte, en ese deporte que estás practicando.
Posteriormente ya vienes a desarrollar habilidades genéricas, pero son aplicadas en un mini deporte y con material específico, así como el inicio de estas reglas que, aunque son genéricas, al ser un material específico y ya buscar aplicarlo eh, con un poquito más de formalidad, ajá, es lo que le da como la diferencia. Estamos hablando sobre todo en la formalidad de tiempo y espacio. Posteriormente tenemos el inicio de afianzamiento en el aprendizaje de habilidades específicas. Ya hablamos de contenidos técnico-tácticos del propio deporte. O sea, vean, son 4 fases en las que no te está interesando cómo se mueve de manera particular, sino que todo está pensado en la idea de la competencia y la idea del juego, que se entienda como a qué se está jugando o qué deporte se está practicando. Y finalmente ya es el inicio en el aprendizaje de habilidades específicas en un mini deporte. Entonces, esto es lo que deberíamos de buscar. Las fases, lo bonito de esto es que como tenemos siempre deportistas de muy diversas características, tú puedes ir probando a lo largo de un mes de clases estos 6 contenidos. Y entonces vas viendo como cuál va a brindar mejores resultados y porque también pues es como evaluar de manera inicial en dónde vienen mis alumnos, ¿no? Entonces, si ya conocen las reglas de diferentes mini deportes, si hay algunos que no tienen ni idea, ¿no? Eso te va a dar como la pauta para saber en qué fase te debes de quedar más tiempo. Y bueno, recuerdos clave. La iniciación deportiva debe estar compuesta por fundamentos técnicos, hay que proveer todos los fundamentos técnicos de los deportes, hablando de que si te estás iniciando en un deporte en particular, todos sus fundamentos técnicos los debes de haber practicado por lo menos. Se debe de comprender la lógica del juego, de qué va la competencia, quién gana la competencia y las reglas básicas. Y bueno, tener una base motriz en donde las habilidades físicas básicas de ese deporte te van a permitir lograr los fundamentos técnicos, ¿no? Hablaba mucho como de este ejemplo de natación, la movilidad que debes de tener en el tren superior para lograr pues los movimientos. Si no tienes una buena movilidad en el tren superior o por ejemplo en el tobillo, pues vas a tener un montón de complicaciones para la patada, para la brazada, te va a costar mucho trabajo avanzar, puede que empieces a tener como ciertas molestias articulares, entonces hay que desarrollarlo con el tiempo. Y bueno, tenemos que hablar que todo proceso de desarrollo deportivo va a implicar la estructura cognitiva, es decir, cómo estoy concientizando y comprendiendo los contenidos que me están presentando, una estructura emotivo-evolutiva que tiene mucho que ver con estas cuestiones individuales de la personalidad, de cómo a las y los deportistas les adecua más que les hables. Hay chicos que si les hablas muy fuerte, o sea, ya se paniquean. Hay otros que se enojan. O sea, es así, pues me hablo feo. No, pues no le hago caso. No, ese tipo de cosas. Eh, y que sí tiene mucho que ver como con la voluntad de predisponerse o no a participar en los juegos. Hay una estructura condicional hablando de las capacidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, flexoelasticidad. También hablamos de una estructura socioafectiva que se tiene que cubrir y aquí es como no todo lo trabajas individual, hay que combinar ejercicios que sean por parejas, por equipos de 3, de 4, de los que sean y estas reglas de convivencia que se apliquen para seguir fomentando valores. Y bueno, finalmente la estructura técnico-coordinativa. Ajá, por eso están como en circulito porque tus actividades en algún punto van a ser como, van a priorizar alguna estructura, pero debes de ver todas. Incluso cuando no hablamos de iniciación deportiva, a lo largo de procesos deportivos, ya sea de especialización, incluso de alta competencia, hay que tomar en cuenta estas estructuras porque cada uno de nosotros estamos compuestos por ellas. Si hasta aquí ya te cargaste un poquito de información, dale pausa, llevamos 1 hora casi 10 de clase, entonces yo te recomiendo que hagas otra breve pausa, tomes agüita y así. Bien, para los contenidos, de acuerdo a las edades en las que se encuentran los deportistas que llegan a tu cargo, tienes que tomar en cuenta cómo evolucionan los movimientos, cómo se van integrando de manera medianamente natural a cada una de las personas. Tenemos esta pirámide de la evolución de los movimientos de David Garraway, que maneja que el primer año de vida es
la función principal, captar información. Son propios de los movimientos reflejos. La siguiente fase son los movimientos rudimentarios. Entre el primer año y los 3 años es un estadio de precontrol. Aquí es bien importante, sobre todo entre los 2 y 3 años, que sí tengan contacto con diferentes materiales, que ya tengan como esta noción de aventar cosas, tal vez recibir no, pero sí lanzar cosas, patear, batear, todo ese tipo de habilidades deportivas muy básicas. Ajá. Pero que al menos ya hayan tenido como esa experiencia. Hay chicos y chicas que no lo han tenido, es desafortunado, pero pues si tú tienes algún familiar o tus hijos o lo que sea, pues sí hay como que con los mismos juguetes apropiados para esas edades, empezar a estimular esa parte. Las habilidades motrices básicas que se dan entre su desarrollo entre los 3 y los 7 años y las habilidades motrices específicas entre los 7 y los 10. Si se dan cuenta, la iniciación deportiva estaría situada en habilidades motrices específicas. Entonces, por eso es que muchos autores dicen, no, pues entre los 9 y los 11, pero lo menos 7 años. Tiene que ver con esto. Y bueno, ya de ahí las habilidades motrices especializadas de los 14 en adelante. Si se dan cuenta, hay un hueco ahí de años. O sea, dice de 7 a 10 habilidades motrices específicas y más de 14 habilidades motrices especializadas. Pues bueno, ese rango de 4 años, pues tal vez es el tiempo que te tardes más o que te tardes menos en llegar a esas habilidades motrices especializadas, ya sea por contexto o por simple proceso evolutivo. Ahora bien, es importante hablar de aprendizaje motor porque es este proceso básico que tenemos nosotros que tener en cuenta al momento de que enseñamos por primera vez un movimiento. Entonces, el estímulo generalmente es que pueda visualizar o en el caso de débiles visuales y personas que no ven absolutamente nada, que tengan este estímulo de cómo es el ejercicio. Luego hay un proceso neurofisiológico, o sea, neural, porque pues se generan ciertas redes neuronales para afianzarlo, y fisiológico, pues porque hay cambios en el cuerpo que tal vez como que la elasticidad de muscular al momento de que pues te estiras o al momento que vas al frente, que tanto se incrementa tu temperatura o tu frecuencia cardíaca, si estás aprendiendo a hacer un sprint, pues o sea, cómo se siente hacer un sprint, y eso pues va a generar una respuesta. Es una respuesta fisiológica y una respuesta también cognitiva. Y luego de eso viene ya el resultado. Entonces, a veces puede ser que como adultos tú apenas estés aprendiendo cierto patrón motor, ¿no? O sea, estás aprendiendo X cosa. Nunca te habías dado una marometa y la vas a intentar hoy a los años que tengas. Entonces, te presentan el estímulo, en tu mente dices, ok, creo que sí, lo realizas, dices, hoy como que la respuesta no fue lo que yo esperaba, y ese resultado es importante que tenga como esa retroalimentación. Generalmente es retroalimentación visual. Por eso es importante y también es muy común que en las escuelas haya espejos. Ajá. Cuando hay espejos, sobre todo en los deportes individuales, tienes como esa retroalimentación inmediata. Si no lo tienes, por ejemplo, cuando hablamos de canchas al aire libre o canchas pues, que alrededor tienen, no sé, espalderas, no hay espejos, vaya. Incluso por cuestiones de seguridad, ahí es donde pues la tecnología viene a sacarnos un poquito la chamba y dices, bueno, te voy a grabar para que veas qué es lo que estás haciendo, o grábate tú y obsérvate. Este tipo de cosas es importante. Entonces, recuérdalo. Las fases de aprendizaje motor es el estímulo, el proceso neurofisiológico que genera dicho estímulo, a través del cual hay una respuesta, y esta respuesta es tanto motriz como cognitiva, obteniendo un resultado de movimiento, que cuando vuelves a aplicar otro estímulo, se repite una y otra vez. ¿Cuántas veces hay que repetir algo? Bueno, depende mucho del sujeto, pero en general, la primera vez que presentas algún movimiento, se habla de entre 6 y 10 repeticiones por serie, y lo menos que se recomienda son 3 series. La primera porque es la presentación, ajá. La segunda, porque ya tuviste una sensación y ya hay como un proceso de retroalimentación que dices, ok, creo que ya sé cómo va la onda. Y la tercera, para ya reforzar y sobre todo corregir lo que viste en las dos anteriores. Es como la pauta más básica, no quiere decir que siempre tengan que ser 3 series de 6 a 10 repeticiones. Pueden ser más, pueden ser menos. Ok,
Ahora vamos a hablar de las habilidades motrices básicas, que si recordamos aquí la evolución de los movimientos, las habilidades motrices básicas es todo preescolar y el inicio de la primaria, ¿no? Ahí es donde debemos de nosotros estar trabajando en las habilidades motrices básicas, que generalmente son, bueno, no generalmente, las habilidades motrices básicas son caminar, correr, saltar, reptar, lanzar y recibir o cachar. Ajá. Em, Estas habilidades motrices básicas tienen que ver también con la capacidad de desplazarse o trasladarse en un sentido u otro, que son las locomotrices. Las no locomotrices, que tienen que ver con el manejo y dominio del cuerpo, generalmente son en mantener posiciones durante determinado tiempo, posiciones isométricas, y también con la proyección y percepción de objetos generalmente. Entonces, interactúas y o manipulas objetos. Entonces, estoy hablando de que yo digo, bueno, son locomotrices. ¿Cuáles son las locomotrices? Caminar, correr, saltar, reptar, hasta ahí. Las puedo combinar con las no locomotrices. Cada 4 pasos elevo una rodilla y ahí me tengo que quedar 5 segundos. Le quiero combinar más. Bueno, empezamos con no locomotrices. No me voy a desplazar, pero voy a hablar de proyección-percepción. En tu lugar, pasamos un balón por detrás de la espalda. Ahora lo lanzo, lo cacho. Lo lanzo, lo cacho. Ya me salió. Combinamos con locomotrices. Lo lanzo, lo cacho, voy avanzando. Lo lanzo, lo cacho, voy avanzando. Que fue uno de los ejercicios que una de sus compañeras propuso en clase. Esto pues probablemente ya lo sabías, ¿no? Es como muy de sentido común, pero a veces hay que recordar lo que parece ser más evidente, porque nos da la pauta de las progresiones principales ya dentro de la sesión de entrenamiento. En algunos de sus tareas de diagnóstico, justo la expectativa era, quiero aprender a dar dentro de la sesión de entrenamiento, o sea, realmente dar una progresión adecuada. Bueno, pues aquí estamos dando un poquito de respuesta hacia eso. ¿Cómo lo podrías trabajar? Te recomiendo hacer una actividad en donde generes un circuito de 2 estaciones en las cuales vayas a trabajar cada una de estas habilidades motrices básicas. Entonces podrías tener 2 estaciones, no necesariamente tienen que ser seguidas, por supuesto, en donde sí haya desplazamiento de un punto A un punto B, ¿no? Entonces puede ser el paso de gallo-gallina, que sería como punta talón, punta talón, punta talón sobre una línea recta. Puede ser en zigzag, etc. Luego tienes que hacer conejitos, saltos de conejito, ¿no? Ya, esos son tus 2 estaciones locomotrices. No locomotrices. Hacer avioncito, tratar de hacerlo en una viga de equilibrio o tratar de pararse en un bosu, tratar de pararse en una tabla de equilibrio que tiene una pelota abajo. Por ejemplo, en educación física puede ser algo común que pidas como material, puede ser por equipos, pues obviamente para que no gasten tanto, que compren una pelota grande una pelota de esponja, la parten a la mitad, ahí ya salió la mitad de pelota para otro equipo, y una tabla, o pues sí, un cacho de algo que sea rígido en lo cual te puedas subir, y entonces se genera inestabilidad. No tienes material, no tienes para trabajar esa parte, descalzos. Quítate tus tenis y recarga tu planta del pie sobre tu tenis, que va a ser una superficie irregular, y de ahí vamos a tratar de estar haciendo balanceos en una sola pierna. Proyección y recepción, pues bueno, lanzar, cachar, puede ser hacer pases, puede ser individual, estar lanzando una pelota, un paliacate, agarrar mi gorra y lanzarla y después cacharla con el pie, o lanzarla con las manos y cacharla con las rodillas, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es una actividad de refuerzo que te recomiendo también para que te despabiles un poquito. Bien, yo te recomiendo que si no has tomado agüita o ya llevas todo este tiempo viendo la clase, le des una pausa. Recordando siempre que todas estas actividades necesitan el estímulo, el proceso que va a generar a nivel interno y a nivel cognitivo, va a haber una respuesta motriz y cognitiva y tienes ese resultado. Ese resultado hay que repetirlo una y otra vez. Es resultado, regresas al estímulo, hay un proceso que tal vez el proceso y la respuesta cada vez tengan un menor impacto comparado con la primera vez que se aplica.
¿Cómo sé que está bien aplicado? Bueno, nuevamente regresa a las bases de motricidad. Estas habilidades perceptivo-motrices de las que hablábamos tienen que ver con la estructuración espacial, la estructuración temporal y la estructuración combinada de ambas actividades que, por ejemplo, estructuración espacial, pues, con el espacio, ajá, el entorno, grande, pequeño. Estamos hablando que las perceptivo-motrices, si regresamos a la otra pirámide, em, eh, corresponden a los movimientos rudimentarios de los 1 a los 3 años. Entonces, pues, o sea, realmente son muy pequeñitos. Por eso es como la idea base de iniciar la presentación de ciertos estímulos. Ahora, en las primeras etapas de las habilidades motrices básicas, entre los 3 y los 6 años, son estos juegos de a la tierra y pasan la línea, ¿no? A la mar y van para atrás. Enanos se hacen chiquitos, gigantes se hacen grandes. Entonces, es como esta estructuración del espacio y, por ejemplo, también del tiempo. El juego este que salió a partir de la película de Monster Inc. de rapidín, 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 el niño despierta y se tiran todos al piso, ¿no? O sea, son estos cambios de ritmo y el tiempo que tienes es así como el que llegue más rápido, ahora hay que hacerlo muy lento, ahora somos viejitos, ese tipo de cosas, ¿va? Las habilidades básicas, nuevamente, desplazarse, saltar, girar, lanzar y recibir. Los desplazamientos son tanto unipodales, una pierna, luego la otra, como bipodales, las dos piernas al mismo tiempo. Pueden ser unilaterales o contralaterales. Avanzar elevando rodilla y brazo contrario. Avanzar elevando del mismo lado. Y así. Las habilidades genéricas, que en esta pirámide anterior lo hayamos visto como habilidades motrices específicas, ¿eh? Tienen que ver con botar, golpear, fintar, conducir, caer. Dependiendo de la pirámide que encuentres, va a ir cambiando como porque hay autores que han hecho adecuaciones, pues serán como los nombres, pero lo importante es que te aprendas los contenidos. Todo esto va acompañado de esta flechita que estás viendo de cualidades motoras coordinativas. Si recuerdas, seguramente en algunas materias ya viste estas habilidades coordinativas, estas capacidades coordinativas, perdón, que tienen que ver con el ritmo, el equilibrio, la orientación espacio-temporal, la diferenciación, que algunos lo llaman acoplamiento o algunos lo llaman adaptación, algunos incluso integran como capacidad de reacción y a veces otros autores lo consideran reacción como adaptación, etcétera, pero tiene que ver cómo responder rápidamente a ciertos estímulos. Y hacia eso puedes ir combinando o con este tipo de énfasis en ciertas capacidades coordinativas, puedes ir combinando tus ejercicios de las habilidades básicas y genéricas, ¿sale? Entonces, nunca olvidar que necesitas proponer un estímulo, que exista todo este proceso neurofisiológico, porque no va a salir, regularmente no sale a la primera, o sale a la primera y después como que se empieza a deformar. Y pues a partir del resultado vuelves a proponer otro estímulo, ya sea más complicado, una progresión, o te quedas en el mismo, o incluso lo pones más fácil y haces una regresión. Ahora bien, hay ciertas categorías estructurales de la motricidad. A nivel psicomotriz, tiene mucho que ver obviamente con lo perceptivo motriz, lo que recibes del espacio. Tenemos un bloque de conciencia del propio cuerpo, el llamado esquema corporal, la lateralidad. Es la estructuración espacial y la estructuración temporal, que tiene que ver con justamente esta asociación con tu entorno y con el tiempo que tienes o con el que dispones para hacer las cosas. Luego tenemos que en la categoría de capacidades coordinativas, las habilidades locomotrices, no locomotrices y manipulativas van a tener como ese énfasis. Sin importar si le estás poniendo una estructura espacial o temporal, el chiste es que se desplace, que controle su cuerpo y que pueda manipular e interactuar con objetos. En la categoría de capacidades condicionales, que recuerda que hablamos ahí de las 4, fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad, hablamos de cualidades físicas básicas y cualidades físicas resultantes. Las básicas tienen que ver con los patrones de movimiento que ya hemos hablado, cuáles son las habilidades motrices básicas, y las resultantes es como esa combinación o que ya hablamos de las habilidades motrices genéricas, donde ya se acerca mucho más a los gestos deportivos. Y hay ciertas capacidades decisionales que tienen que ver con conductas sociomotrices.
Entonces, ahí se aplica un bloque de expresión corporal, el juego motor y el deporte como tal, porque vas a pasar por diferentes roles y situaciones que no necesariamente tu cuerpo las va a recibir o tus emociones las van a recibir como positivas. Entonces aquí ya tienes una idea mucho más amplia de la variedad de ejercicios que puedes proponer. Tal vez hasta este punto solo te estabas quedando en una categoría y ya viste que hay un montón de formas de combinarla. Y entonces hablamos de que la iniciación deportiva sí dura años. Ajá, no es solo como de, pues ya en 6 meses sale. No, porque hay que abordar toda esta parte. Bueno, ¿cómo organizarse? Es bien importante porque a veces, sobre todo la prevención de riesgos y la prevención de accidentes, se da por una buena organización. Entonces, hay que tener ciertos elementos en cuenta a la hora de realizar la toma de decisión organizativa para tus sesiones. Lo primero, organiza el episodio de enseñanza. Ajá. Hablando del grupo, si es una enseñanza global donde todos van a realizar al mismo tiempo una serie o un movimiento, si va a ser en circuito o si va a ser un recorrido. Ahora, la tarea. La tarea se realiza de manera masiva, de manera subgrupal o por equipos o de manera individual. Y bueno, hablando de la organización de la tarea, hay que ver cómo vamos a organizar el grupo o la clase, si es individual, por parejas, en equipos, y la tarea si es en una ejecución simultánea o si es alternativa, primero él, luego yo, tú cuentas y empiezas a asignar ciertos roles. Cómo se va a ejecutar, cuántas repeticiones, cuál repetición sí cuenta, cuál no cuenta, y si son consecutivas. Por ejemplo, después de realizar el movimiento A, se realiza el movimiento B, ¿no? Ese tipo de cosas. Aquí es bien importante que cuando organices el grupo, tomes en cuenta que sobre todo cuando hay material implicado, el grupo rápidamente va a perder tu atención y va a tomar control del material. Entonces, o les asignas, o sea, primero tú tienes en control el material, por ejemplo, aros, y ejemplificas, dices, vamos a hacer tal cosa, o agarras a uno y le dices, vamos a hacer tal cosa. Sale, rápidamente agarre cada quien uno y empiece. Porque si das de inicio el material, sobre todo cuando son pequeños, o sea, hablando de entre los 4 y los 7 años, es un descontrol total. Ahora, entre los 7 y los 12 ya tienen más control y ya tienen generalmente más habilidades aprendidas. Entonces, si tú primero das todos los balones, ¿qué va a suceder? Empiezan a botar, lo empiezan a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que ser como muy rápidos con las instrucciones y luego empezar a ejecutar y sobre la ejecución vas corrigiendo la tarea, ¿va? Ahora bien, es bien importante también hablar de qué tipo de retroalimentación o correcciones vas a dar. La retroalimentación extrínseca es responsabilidad de nosotros como entrenadoras, como entrenadores y docentes. ¿Cuál es su función? Proporcionar información del progreso individual. Eso va a favorecer la motivación. Entonces, no le digas bien, di qué salió bien. Ajá. Buena extensión del brazo. Perfecto, hasta adelante. Muy bien, hasta arriba. Ajá, ese tipo de cosas. Proporciona información de los componentes de la acción. Realizar una representación mental de la actividad e interpretar sus posibilidades de cumplir objetivos. Entonces, aquí dices, bueno, a ver, como que no me está quedando claro. Esto principalmente está hablando a cuando divides el gesto técnico en estas fases de preparación, ejecución, recobro y seguimiento. Hay ciertas cosas que nosotros como docentes sí podemos ejemplificar, pero hay otras en donde ya también empiezas a superar como tus capacidades o que tú no hiciste el calentamiento y ya viene la fase de la ejemplificación con una intensidad más alta. Entonces agarras un monitor. Ajá. Representación mental o visual de la actividad. Si nadie lo puede hacer, presentas un videíto. Ajá. Y pues, dependiendo de lo que ellos observen, hay unos que podrán decir, fácil, ahorita, a ver, yo quiero hacer. Y hay otros que, no, a mí me da miedo, ¿no? Entonces ya ahí decides si progresas o regresas. Luego, proporcionas un refuerzo positivo cuando se transmite al sujeto información acerca de la correcta ejecución. Esto tiene un efecto inmediato sobre la motivación, la atención y la concentración. Sin embargo, es bien importante que ese refuerzo sea intermitente. Es decir, no eres un porrista ni una porrista que va, bien, venga, a ver, te veo. ¿Por qué? Porque puedes producir
que el deportista o los alumnos siempre te estén buscando y aplican el, así, Miss, así está bien, profe, véame, profe, es que no me está viendo. Entonces, no los hagas dependientes de ti, al menos, o sea, eso en algún punto va a pasar, pero al menos tú no lo promuevas. Ajá. Y a eso se refiere con que sí debes de proporcionar un refuerzo positivo, pero no debe de ser tan reiterativo y en cada repetición, ¿sale? Porque los acostumbras. Y entonces los haces muy dependientes. Debes de tener una retroalimentación reiterada sobre la corrección de errores. Ahora, aquí, si tú cuando haces esa retroalimentación de manera como demasiado consecutiva, que no, que acuérdate que sí, no, es que hazlo bien, es que esto puede generar una dependencia y evitar que esta persona experimente y evalúe por sí mismo las características de su acción. Ujú. Entonces, estos tres de proporcionar el refuerzo positivo, la retroalimentación reiterada, que es lo que puede ocasionar, y el refuerzo que no es intermitente, justo lo que hacen es que tengas deportistas dependientes e inconscientes de cómo están ejecutando las acciones, ¿sale? ¿Cómo lo evito? Bueno, para evitar la dependencia, la retroalimentación solo debe de otorgarse cuando sea necesario. O sea, tú ya viste que en la primera no salió bien, la segunda le sale igual de feo y en la tercera ya, o sea, de plano pésimo. Te acercas, ajá, y corriges. O si es un error que están repitiendo varios, permites que siga la serie, que se acabe el tiempo. Al terminar la serie o concluir las repeticiones, los juntas y dices, a ver, correcciones de tal y tal. Esto acuérdense que tal, porque casi todos lo hicieron. Y bueno, en función de la complejidad de las tareas y la experiencia del individuo, si hay alguien que le está saliendo bien, ajá, y que lo está haciendo como de una manera adecuada, de acuerdo a el modelo técnico que tú tomaste o que finalmente está resolviendo la situación motriz que le propusiste, no le digas nada, ¿no? O sea, aplica la de si no te digo nada es porque lo estás haciendo bien. Entonces, hay que evitar justamente esa parte de que dependan de nosotros. Bien. Entonces, los medios de entrenamiento que vamos a usar son el vínculo entre la carga interna, que es esa respuesta o efecto del organismo. Hace rato habíamos hablado de que el estímulo genera una respuesta neurofisiológica. Y la carga externa, que es ese trabajo realizado. Entonces, los medios de entrenamiento son como tal los ejercicios. Es lo que va a generar que se produzcan adaptaciones, ya sea agudas o crónicas. Entonces, te lo recuerdo. Em, en la primera etapa de la vida, o sea, en el primer año, hay automatismos primarios y voluntarios, que pues esos finalmente son parte del proceso evolutivo. Las cuestiones perceptivo-motrices se trabajan, bueno, más que se trabajan, se estimulan entre el primer año de vida y los 3 años. Hablamos de control postural, el esquema corporal, la estructuración espacial y temporal. En las habilidades motrices básicas, recuerda, desplazarse, saltar, girar, lanzar y hacer recepciones. Las genéricas, botes, golpeos, conducción, finta y regate, paradas e intercepciones y pases. Ahí hay que enseñar, por ejemplo, cambios de dirección. En clase uno de sus compañeros puso cross-under, crossover, ¿no? Ese tipo de cosas. Y las específicas ya son caracterizadas por esta delimitación que busca la eficacia. Cumplo el objetivo. ¿Anoté o no anoté la canasta? ¿Metí o no metí el gol? Con los gestos técnicos que ya me brindaron las habilidades genéricas, ¿no? O sea, en genéricas no solo son esas, hay también tiro, o sea, hay todo lo que te imagines de fundamentos técnicos que comparten entre deportes son las habilidades genéricas. Y ya de ahí ya tienen las especializadas deportivas. Entonces, la diferencia entre específicas y deportivas es que las específicas céntrate en cumplir el objetivo, ya tienes una idea del modelo técnico, pero en las deportivas ya está aplicado en una situación o está aplicado en un espacio y momento determinados por el reglamento. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Ok, aquí te doy una pauta de aproximadamente de acuerdo al proceso evolutivo entre qué años y qué años se están dando el desarrollo de estas habilidades. Nuevamente,
Tú tomas la decisión de acuerdo a las características y habilidades que ya traen desarrolladas o que no traen desarrollados tus alumnos. A veces entre los 8 y los 12 años, hay chicos que, o sea, se desplazan con muchas deficiencias, que apenas si se despegan del piso en un salto, ese tipo de cosas. Entonces, lo puedes ir estimulando. Bien, ¿con cuáles empezar? Para tomar esas decisiones, tomamos en cuenta que ya vimos ciertos estadios en cuanto a las edades de lo que sucede a nivel evolutivo. Hay que tomar en cuenta las leyes del desarrollo motor, que ahorita las vamos a ver, es algo súper rápido. Hay que tomar en cuenta si la tarea o asignación de actividades individual o en conjunto y, evidentemente, las necesidades del deporte o el contexto de si estás en iniciación deportiva o especialización o perfeccionamiento. También tienes que tomar en cuenta que empiezas por los ejercicios que brindan más seguridad y confianza. Y esto es responsabilidad como docente, como profesor, como entrenadora, como entrenador, que tus ejercicios tengan el menor riesgo de accidentes posibles. Ajá. Y si hay riesgo, pues bueno, hacer conscientes a tus deportistas de que deben de cuidarse entre sí o a sí mismos. Ahora bien, siempre vamos a respetar este principio de mayor a menor cantidad de apoyos, es decir, de lo más estable a lo inestable, de bipodal a unipodal, ajá, de bilateral a unilateral, de lo fácil a lo difícil, ¿sale? Este principio pedagógico. Es así como podemos ver que las leyes del desarrollo motor son céfalo-caudal, es decir, los movimientos van a tener mucho más control y más facilidad de aprendizaje entre más cerca estén de, digamos, nuestra cabeza. Todos los movimientos vamos a priorizar que vayan de arriba hacia abajo, en el orden de selección de ejercicios. Sin embargo, no quiere decir que no puedas empezar por algo de los pies, pero vas a lograr ese orden, evitar como alternar. Puedes combinar de abajo y arriba, pero no ir uno de arriba, uno de abajo, uno de arriba, uno de abajo, sobre todo pensando en el aprendizaje motor y el desarrollo. Lo siguiente, próximo distal. Siempre empezar del control desde el centro del cuerpo, lo más cercano a la columna vertebral, hacia el exterior, ¿sale? Hacia las extremidades. Los flexores y extensores. Generalmente vamos a desarrollar mucho más rápido la fuerza de tracción, la fuerza de flexión, que la fuerza de empuje o la fuerza de extensión. Siempre es así, por ley de desarrollo motor. Y la ley de disociación. Ser capaces de que lo que hace mi mano izquierda no necesariamente lo tiene que repetir la mano derecha. Pueden disociarse. Es como en ese orden en el cual, de acuerdo a los procesos evolutivos, va a poderse dar este desarrollo motor. Tomarlo en cuenta porque tal vez si no está saliendo este ejercicio de botar con un balón chiquito y un balón grande, pues tal vez todavía no has visto otros ejercicios que estimulen tan solo esta flexión y extensión del brazo, pues, de manera bilateral, ¿no? Entonces, o de manera unilateral. Así pues, teniendo en cuenta estas leyes de desarrollo motor, tiene más sentido que, por ejemplo, los espacios de juego públicos tengan pasamanos, tengan cuestiones donde haya que colgarse, donde haya que aventarse y donde en realidad sí tiene como una razón de ser el cómo están estructurados e incluso dimensionados los juegos, porque hay que agacharse, porque de repente hay que pararse más, porque hay que agarrarse de arriba. Entonces es para estimular justamente estas habilidades sensoriomotrices y usualmente pues van a regirse por estas leyes. Entonces, la ley cefalocaudal, próximo distal, de flexores y extensores y la ley de disociación. Ahora, al momento de elegir tus actividades, lo primero que tienes que hacer es ubicar a tus deportistas o alumnos en la pirámide. ¿Cuál pirámide? Bueno, la que vimos de las habilidades. Debes tomar en cuenta la edad y el logro de objetivos de acuerdo a las habilidades que estás estimulando. O sea, si ya le salió, avanzamos. Si no le salió, nos quedamos ahí un ratito. El punto número 2 es que siempre vas a tomar como punto de partida de los ejercicios las habilidades motrices, tomando en consideración que puedes empezar hablando desde el calentamiento por las no locomotrices que brindan manejo y dominio del cuerpo, ejercicios de estabilidad, ejercicios de cambio de posición y de proyección-percepción, que es interactuar o manipular objetos.
agarrar una sudadera y darle la vuelta para lograr un mayor rango de movimiento. Te puede servir mucho para el calentamiento. Y de ahí progresas hacia las locomotrices, que es trasladarse en un sentido a otro, que también van a producir cambios un poquito más grandes a nivel de los otros sistemas cardiovascular, a nivel de la temperatura corporal, etcétera. Ahora bien, toma en cuenta que las habilidades motrices básicas implican desplazamientos, caminar, correr y en este caso de manera unilateral contralateral. Contralateral se refiere a la interacción que tienen las extremidades superiores con las inferiores. La caminata natural y la carrera natural son contralaterales. Cuando mi rodilla derecha va al frente, mi brazo izquierdo también va al frente y viceversa. Cuando eso no está sucediendo, hay un problema de desarrollo de esa habilidad y sencillamente enfatizas, pero pues le bajas el ritmo, ¿no? En lugar de que se desplace de un lugar a otro, lo haces sobre la marcha. Em, entonces, digamos que en el orden de complejidad, empiezas por los desplazamientos, puedes ir a recepciones o no hacer lanzamientos y recepciones y hacer giros mientras haces desplazamientos y así, o sea, puedes ir combinando, pero toma en cuenta que los saltos siempre van a ser los más complejos hablando del control motor. Obviamente, pues tú vas a ir seleccionando cierto tipo de saltos, pues no es lo mismo hacer un salto de conejito, así como muy cortito, a un salto de rana. Entonces, tomen en cuenta eso porque en los ejercicios que algunos pusieron de calentamiento, progresabas como con un cambio muy drástico entre venimos así como muy tranquilos, como que estamos haciendo trotecito y de repente agáchate, flexión profunda de cadera y luego te extiendes por completo y vas hacia adelante. Entre más grandes son las personas con las que trabajas, pesan más, tienen extremidades más largas, entonces pues no es lo mismo proponer, vamos a hacer enanos y gigantes, es casi casi nos sentamos, nos ponemos en cuclillas en enanos y saltamos cuando decimos gigantes, a que si pretendes ponerle eso a una población de 15 años de edad, donde pues ya, o sea, las extremidades son mucho más grandes y también el peso corporal pues cambia, ¿no? Entonces, siempre recuérdalo, de lo general a lo particular, de lo fácil a lo difícil. Ahora, te puedes preguntar, ok, ya vi todo eso, pero ¿qué ejercicios pongo? A veces es una pregunta muy común, ¿no? Así de es que ya me cansé, ya me dio mucha información, ya no sé qué hacer. Ajá, bueno, no hay una sola respuesta. Definitivamente, el clásico depende en nuestro contexto de ciencias del deporte, pues sí aplica. Esto de el mejor ejercicio para no existe, ajá, tiene mucho que ver con qué personas estás trabajando y en este caso, pues tienes que buscar qué es lo que estoy persiguiendo como objetivo y a quién le estoy aplicando esos medios o ejercicios. Recomendaciones generales para el momento de aplicar tu sesión de entrenamiento y también tu aprendizaje motor de ciertos fundamentos técnicos. Empiezas en el lugar, incluso para situaciones tácticas, todo empieza en una situación muy estática en el sitio. Luego ya progresas hacia adelante, aquí sobre todo hablando de fundamentos técnicos o habilidades motrices, pues hay que empezar en el lugar, usualmente desde un trabajo individual o por parejas y progresas a equipos. Ya que hiciste eso, puedes progresar hacia adelante en línea recta, diagonales, zigzag, pero siempre posiciones frontales, donde estás mirando hacia donde te diriges. Laterales. Puede ser del mismo lado, trabajar hasta que no acabe las 20 de derecha, no te vas a las 20 de izquierda y así. Alternar, derecho, izquierdo, pero aquí ya vas a manejar la posición del cuerpo perfilado y combinación con posiciones frontales. Por ejemplo, a veces cuando pones a avanzar este desplazamiento lateral, las personas llevan la cadera de frente. Ajá, y sus pies van como haciendo una tijera. Entonces, no, eso no es un desplazamiento lateral, esa es una variante de desplazamiento hacia adelante. Entonces, lo que cambia es la posición del cuerpo. En laterales, la posición del cuerpo está completamente lateral. Muy similar al ejercicio que uno de sus compañeros puso de cross-under, crossover, era no te giras tú, los pies van de adelante hacia el regreso de la posición inicial y luego van para atrás.
Y bueno, finalmente la última progresión sería hacia atrás, en línea recta, diagonales y laterales. Todo esto lo puedes combinar con estas habilidades de manipulación, proyección y recepción. Si pusiéramos a competir entre qué es más fácil y qué es más difícil, entre lanzar y cachar, definitivamente es más fácil lanzar y es mucho más difícil recibir. Ajá. Entonces, por eso es que esta es la recomendación general de las progresiones en tus ejercicios. Así pues, plantear una actividad a los deportistas en un objetivo concreto se denomina tarea motriz. Y esta tarea motriz se va a cumplir a través de los medios de entrenamiento. Ya vamos a acabar, no te preocupes. Ahora, ¿cómo es la estructura o forma de esa tarea motriz? Bueno, las tareas se van a clasificar de acuerdo a su complejidad y a la definición de ciertos aspectos que vamos a ver a continuación. Entonces, estructura de la tarea motriz. De acuerdo a su complejidad, van a tener, o sea, por complejidad puede ser por el modo de acción. ¿Cómo me tengo que desplazar? Es más fácil desplazarse caminando que desplazarse haciendo pasos laterales y que yo no pueda voltear a ver hacia dónde me dirijo. La complejidad también puede ser el objetivo y también el material a veces nos brinda mayor complejidad o menor complejidad. Si yo tengo que hacer un ejercicio de estabilidad, que se trata de no bajar el pie, pero no me puedo agarrar de ningún sitio, es más complejo que si yo me puedo agarrar de la pared o que si nos agarramos de compañeros. Pero incluso bajo el mismo ejemplo de agarrarnos entre compañeros, cambia si el objetivo es no bajar el pie. Entonces, haz todo lo necesario para que tú no bajes el pie, pero que tu compañero sí caiga. Ajá. No se vale morder, no se vale, o sea, todo ese tipo de cosas. Recuerda, siempre salvaguardas la seguridad y la confianza en el ejercicio. Ahora, es bien importante que en cuanto al material, trabajes con lo que tienes, no te quedes como de, ay, es que como no tengo aros, ay, es que necesitaría conos para esto. No, no. Y también pues de ahí pues va a salir este material que puede ser deportivo o improvisado. Ahora, de acuerdo al modo de acción, podemos tener, y los aspectos van a estar eh, bien definidos, o sea, los aspectos de la tarea es, tú tienes que hacer exactamente esto, ¿no? Semidefinido, tienes que lograr esta parte. ¿Cómo? Resuélvelo. Y no definidos, únicamente das una pauta muy básica, ajá, reglas de seguridad y eso es todo. Ajá, entonces va desde lo más controlado hasta lo más controlado que produce creatividad. Vas a tener que, dependiendo de los deportes, pues vas a enfatizar más, ¿no? El modo de acción, generalmente en los deportes altamente técnicos, o sea, en competencias se califica la técnica, pues lo que va a marcar mucho tu estructura de la tarea es que es un aspecto bien definido. O sea, te dice específicamente qué es lo que quiere de la ejecución motriz en ese momento o en esa repetición. Ahora, toma en cuenta que también hay deportistas o alumnos con pocas experiencias motrices. Entonces, si tú con deportistas que casi no tienen experiencia, los aspectos no están definidos, probablemente vas a tener una sesión muy descontrolada. Y bueno, recuerda trabajar habilidades genéricas, específicas y especializadas. Entonces, el objetivo también va a depender mucho, o sea, la complejidad en función del objetivo, va a depender mucho si los deportes son de oposición, ya sea equipo o individuales. Esto se ocupa mucho, es decir, te vas a enfocar mucho más a que la complejidad de tu tarea motriz en los deportes de oposición y cooperación de oposición sea más por el objetivo que por el modo de acción, ¿sí? Vas a promover el aprendizaje de la lógica de la modalidad deportiva o psicomotora y también vas a promover estas habilidades perceptivo-motrices y básicas, enfatizando de manera global hasta los 5 o los 8 años. Ajá. Ya de los 8 en adelante, sí, ya de manera muy particular. Entonces, ay, perdón, no avanzó. Y bueno, hablando de los materiales, hay materiales de apoyo, o sea, que te funcionan para facilitar el ejercicio.
Hay materiales de referencia que te indican, debe de ser hasta aquí, no me debo de pasar de tal rango de movimiento. Hay requerimientos, o sea, a fuerza tengo que tocar el cono, a fuerza tengo que pasar por fuera. Ajá. Hay interferencia que representan un obstáculo, generalmente es para asegurar un rango de movimiento específico. Y hay materiales de resistencia extra, como los lastres o las ventajas. No es lo mismo correr con, o sea, si traes, no sé si ustedes lo han hecho, pero un paracaídas adaptado, o sea, yo lo hice con bolsas de esas granotas negras de basura, amarramos 3 de cada punta y empezamos a correr y sí te genera una resistencia bastante amplia. Fue un material improvisado, pero igual nos sirvió para trabajar la velocidad de aceleración y la velocidad máxima. Entonces ese fue un material improvisado, pero pues no es lo mismo que trabajes con ventaja. Por ejemplo, cuando corres en pendiente, ¿no? Donde sí vas más rápido de lo que generalmente podrías ir, y pues hay que tomar en consideración de nuevo la prevención de riesgo de accidentes o de lesiones, ¿vale? Entonces, recuérdalo. La estructura de las tareas motrices, cuando tus deportes son altamente técnicos o son deportistas con alumnos con experiencias motrices bajas, va a estar mucho más enfocada a que sea el modo de acción, o sea, yo me enfoco en las repeticiones con aspectos definidos o semidefinidos, nunca indefinidos. Pero cuando tengo deportes de cooperación y oposición, me voy a centrar más en que la complejidad de mi tarea motriz sea dada por el objetivo final, no el cómo me muevo, así como que lo hice bien padre y bonito, sí, pero al final todo no fue eficiente. Entonces, va a estar ahí como, no quiere decir que no puedas hacerlo del otro modo, sencillamente es la prioridad que se recomienda para que pues también no caigas como en esta monotonía deportiva o en la especialización temprana. Bien. Cuando hablamos de material en menores de 6 años, usualmente va a ser de apoyo o de referencia, nunca de requerimiento, ni de interferencia, ni de resistencia extra, ¿sale? Ahora, bueno, esto de nunca en resistencia extra, vemos, porque a veces sí es divertido como el trasladar un objeto relativamente pesado, pero que sea controlado por nuestro pequeño deportista, ¿sale? O nuestro pequeño alumno. Ahora bien, toma en cuenta que también entre más pequeños son, mayor es el riesgo de accidentes cuando están trabajando con material. ¿Por qué? Pues porque alguien le puede aventar algo a otra persona, porque se pueden tropezar, porque, en fin. Entonces, tómalo en cuenta. Entre más simple sea tu ejercicio, especialmente cuando son los primeros ejercicios, lo más simple. Ya de ahí le vas metiendo, ¿sale? Y cerramos con cómo son los métodos de enseñanza para las acciones motrices. Hay 3 grandes métodos. El primero es el que es global o del todo, que también se conoce como sintético. Puede usarse para el aprendizaje cuando apenas estás conociendo esas acciones motrices o para consolidarlas. Ya las conoces y ahora las practicas, las practicas. Y todo es de las acciones motrices simples. Ajá. Ahora bien, tenemos el método de ejercitación, el método de repetición efectiva, que es un proceso de perfeccionamiento y consolidación para poder generar hábitos motrices, que se va a dividir en estándar y variable. El estándar no varían los parámetros fundamentales, es repetir exactamente la misma cosa una y otra vez. Por ejemplo, un ejercicio cíclico es hago exactamente el mismo patrón de movimiento uno tras otro, como correr, como la caminata, todo lo que tenga que ver con un mismo patrón de movimiento. Andar en bici es algo cíclico. Eh, y el variable, pues se usan condiciones variables. A pesar de usar el mismo patrón de movimiento, las superficies son diferentes, puedes restar sentidos como ahora no vemos, ahora vamos a hacerlo todo sin escuchar. Es muy interesante realmente el entrenamiento con la disminución de uno de los sentidos, porque hace que los otros como que tengan sí o sí que participar. Y bueno, consiste en repetir y ejecutar. Pero la repetición solo cuenta si se lograron como estos, mm, pues sí, como es estos requerimientos de así se debe de realizar el ejercicio. Si no lo realizas bajo estas condiciones o estas características, la repetición no cuenta. Y bueno, también tenemos los fragmentarios o fraccionados.
que son analítico, asociativo y sintético, es decir, por partes. Este fragmentario tiene como su, o sea, esta parte de son analítico, asociativo y sintético son como los momentos, los momentos en los que se da este ejercicio. Hay que trabajarlo por partes y culminas en la acción completa. Entonces, analítico, fase de preparación, fase de ejecución, recobro y seguimiento. Asociativo, vas juntando fases, recobro con ejecución, o sea, ejecución y recobro, solo preparación con ejecución, y luego ya combinas todo. Es un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo y cómo se aplica generalmente. Entonces, el global es, o sea, una acción motriz en donde das un objetivo y dices, pues tú pégale al peto. Órale, con las piernas, con los puños, y finalmente se prioriza como esta parte de la satisfacción psicológica de divertirse, ¿no? Le damos como esta connotación de, pues lo logré, bueno, no lo logré, pues vamos a cambiarle, ¿no? Intentan. Hablamos de ejercitación cuando ya necesitamos perfeccionar y consolidar algo ya conocido, pero hay que seguirlo practicando porque si no lo practicas, se pierde. Y fragmentario es siempre dividir por todas sus partes. Entonces, fase de ejecución es la fase central de un movimiento, pero para poder ejecutarla tuvo que haber una preparación. Generalmente la preparación para ejecutar un movimiento es esta posición inicial. En deportes de combate es posición de combate o ponte en guardia, y a partir de ahí empieza la fase de preparación. La fase de ejecución pues ya es como tal proyectar alguna de tus extremidades hacia adelante, y el recobro o seguimiento es regresas a la posición de guardia o continúas con otra técnica, ya sea igualita a la que acabas de realizar o diferente. Y hablamos de asociar o hacer algo consecutivo y finalmente acabas en una acción completa. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que los medios técnico-tácticos son aquellos contenidos específicos, individuales y colectivos que se van a utilizar en un deporte. Le van a dar unas características especiales y delimitadas por el reglamento y lo van a diferenciar claramente de las demás prácticas deportivas. Entonces, aquí tenemos que existen medios individuales de ataque. Esto no lo vas a utilizar si tu deporte es de tiempo y marca. ¿Por qué? Pues porque en tiempo y marca no tienes una fase en la que ahora tú eres ofensivo, ahora tú eres defensivo. No, te toca hacer tu tiempo, te toca dar tu marca y se acabó. Solo requieren de un jugador, los medios individuales de ataque, para poder llevarlos a cabo, y que se realizan cuando el equipo está en posesión del balón. Los medios individuales de defensa solo requieren un jugador para poder llevarlos a cabo y se realizan cuando el equipo no tiene la posesión del balón. Si tú estás inmerso en el deporte o en los medios deportivos, pues esto es como, dices, pues sí, pero también se tiene que ir enseñando y sobre todo como las nomenclaturas, ¿no? Ataque, defensa, colectivo, individual. Los medios colectivos básicos de ataque es donde intervienen dos jugadores como mínimo y que son básicos para poder iniciar el juego. Son aquellos que se fundamentan en los medios complejos de ataque. Y los colectivos básicos de defensa, pues son aquellos donde igual intervienen dos jugadores como mínimo y son básicos para iniciar el juego colectivo, pero para que el otro, el oponente, no logre su objetivo de, en este caso, anotación. Los medios colectivos complejos de ataque es donde intervienen la mayoría de los jugadores del equipo y requieren un gran dominio de los medios individuales y colectivos básicos para poder realizarlos, así como los medios colectivos complejos de defensa, en donde igual intervienen la mayoría y requieren un gran dominio de de los medios individuales y colectivos básicos defensivos para poder realizarlos. Entonces, si tú eres de un deporte colectivo, asegúrate de tener un ejercicio al menos para cada una de estos rubros o de estos medios, y asegurar que no estás obviando la táctica individual o la táctica colectiva. Y pues bien, siempre es necesario controlar el proceso de entrenamiento. Debes ir observando y tomando en cuenta
qué es lo que sí está funcionando y qué es lo que no está funcionando para tomar las decisiones sobre los ejercicios que estás poniendo. Así que luego de 2 horas ya podemos concluir esta parte de iniciación deportiva y te recuerdo que es importante la lectura que te dejé sobre talentos deportivos, donde se habla de la diferencia de identificación, selección, desarrollo. El otro, perdón, se me fue ahorita, pero son 4 conceptos diferentes de talentos deportivos que evidentemente por cuestiones de tiempo a lo largo de nuestro curso no podemos profundizar, pero sí es importante que tengas al menos la noción de a qué se refiere. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.